Hola, mi nombre es Juan Carlos Banis, bienvenidos a este sexto episodio de nuestro videopodcast Comunidad en Marcha. En esta ocasión estamos con la participación de Lucas Gersi. Queremos agradecer por su presencia el día de hoy. Para nosotros es importante continuar un tema de conversación con respecto a lo que está pasando actualmente en nuestro país, ya sea en temas políticos o un tema de realidad o actualidad, lo que está ocurriendo, y sobre todo vincularlo mucho a los jóvenes, que es lo que estamos trabajando con el Observatorio Comunidad en Marcha. Quiero dar la bienvenida, Lucas, bienvenido, muchas gracias por participar el día de hoy. Muy buenas tardes, Juan Carlos, gracias por la invitación, de verdad un honor para mí estar acá y a tu disposición, feliz de estar contigo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar rápidamente con unos temas muy puntuales que queríamos conversar contigo y aprovechar tu presencia en la ciudad de Arequipa. En primer lugar, ¿cuál crees que es la importancia que tenemos con la Constitución y por qué los jóvenes deberían conocerla? Correcto, a ver, la Constitución es realmente una norma muy importante, de hecho es la norma más importante del ordenamiento jurídico. La Constitución, ¿para qué sirve? Sirve, número uno, para establecer cuáles son los derechos fundamentales de las personas y número dos, para establecer la estructura del Estado, la organización del Estado. Esto es muy importante, porque si el Estado no está adecuadamente organizado y si no hay un poder limitado, entonces es como si no tuviésemos derechos. Si no hay un poder judicial que puede defender nuestros derechos, si no hay un poder ejecutivo que funcione eficientemente para garantizar la seguridad, por ejemplo, si el Congreso de la República no puede hacer frente al presidente o al revés, si no hay separación de poderes, es como si no tuviésemos derechos. Entonces es fundamental, es recontra importante que se conozca y que se defienda la Constitución. Y es muy importante además que la Constitución sea estable. Si es que a cada rato se está cambiando la Constitución termina siendo una especie de reflejo del poder, ¿no? Si es que hay un gobierno de izquierda, la Constitución es de izquierda, un gobierno de derecha, la Constitución es de derecha, y así sucesivamente, la Constitución es como un espejo. Correcto. Finalmente no hay límite al poder. Entonces, la Constitución solo es Constitución cuando es una Constitución estable, lo cual no significa que sea perfecta. Se puede cambiar, pero con mucho consenso, con mucho diálogo y siempre de manera racional, para el beneficio de todos los peruanos, ¿no? Correcto, y por eso es, digamos, siempre fuente de ataque, ¿no? El cambio de la Constitución es un tema que últimamente lo hemos escuchado bastante, y que tú has participado también en una campaña para recolectar firmas, para evitar una situación que en un momento vamos a conversar, pero es muy importante que los jóvenes la conozcan, ¿no? A veces nosotros en el observatorio hicimos un levantamiento de información de datos de Arequipa y entre el 5 y 7% de la población decía que la conocía o que conocía algo de la Constitución. Pero aún así, cuando le preguntábamos si es que estaría de acuerdo en un cambio de Constitución, la mayoría decía que sí. Entonces querían hacer el cambio de algo que tal vez no conocen, ¿no? ¿Cuál podría ser un proceso para que la ciudadanía conozca? No te digo que se sepa de memoria una Constitución, pero que por lo menos conozca lo más básico en tema de derechos, en tema también de responsabilidades y deberes. Bueno, es necesario hacer una campaña no en defensa de un candidato o un partido político, sino una campaña en defensa de lo que significa la democracia y el Estado constitucional de derecho. Nosotros en la campaña que hemos hecho de recolección de firmas contra la Asamblea Constituyente, que juntamos más de 1 millón de firmas en todo el Perú, a veces íbamos a una ciudad pequeña, a un pueblo, poníamos nuestra mesa, decíamos vengan a firma a favor de la Constitución, a favor de la democracia, y la gente nos decía, ¿para qué quiero democracia si para mí la dictadura es mejor? Es decir, en el Perú no hay una conciencia de las razones por las cuales el gobierno limitado y la separación de poderes son necesarias. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo, en verdad, de transformación cultural en el país. En el Perú, nosotros todavía nos hemos quedado con la visión de la época colonial o del Tahuantinsuyo. Todavía somos más súbditos que ciudadanos, ¿no? Los peruanos piensan que el presidente es el que debe arreglar todo el mundo quiere un virrey, un inca, verticalidad, y no nos damos cuenta que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Además, no hay conocimiento de la economía tampoco. A veces, en la mañana, ¿no? Va un periodista a la radio, le pregunta a la señora del mercado, ¿no? Un periodista de la radio le pregunta a la señora del mercado, señora, ¿cómo están los precios? La señora dice, uy, carísimo, ¿no? La cebolla carísimo, el pollo carísimo. El presidente tiene que ordenar que bajen los precios. Y no hay una conciencia que el presidente no puede ordenar que bajen los precios, porque los precios son una muestra de información que te indica que hay insuficiente cebolla, que hay insuficiente pollo, que hay que producir más. El presidente no puede transformar por arte de magia la escasez en abundancia. Los precios indican escasez y eso genera que haya más producción. Entonces necesitamos generar cultura política, cultura económica, cultura cívica, y esa es la campaña que hemos hecho
ya más de 2 años en el Perú y que seguimos haciendo y que vamos a tener que hacer, es nuestra vocación, ¿no? Mira, justo lo que estabas conversando, lo que estás indicando es importante porque tal vez la población espera que la autoridad sea el que le solucione los problemas. Y eso facilita que aparezcan las imágenes de caudillos y por eso estamos cayendo de caudillo en caudillo en los últimos años. Y posiblemente si es que no hay un cambio vamos a seguir cambiando de caudillo únicamente. La razón por la cual América Latina, pese a todo lo que ha pasado y a tanto tiempo transcurrido, todavía no se consolida como una región del mundo con democracia consolidada y con riqueza consolidada, es porque no tenemos Estado de Derecho sino caudillos, ¿no? Las constituciones en América Latina duran poco, la ley no se aplica a todos igual, sino a mis amigos le aplico de una manera, a mis enemigos de otra manera. En América Latina hemos tenido cantidad de golpes de Estado todo el tiempo, es decir, la revolución que necesitamos es la revolución de construir institucionalidad, de que esté el derecho por encima de la voluntad del poder político de turno. Y eso es finalmente el contenido esencial más básico del liberalismo, ¿no? Por encima de las personas está el derecho, la ley. Y eso es lo que tenemos que buscar aplicar en el Perú. Correcto. Justo nos has estado comentando de la campaña para recolectar firmas, para, digamos, evitar un tema de una asamblea constituyente. Entonces, para entrar un poco en contexto y explicarle a los jóvenes o al público que nos está viendo y escuchando, ¿qué significa una asamblea constituyente y qué significaría eso para el Perú en este momento? Correcto. A ver, la asamblea constituyente es como un congreso que se escoge para redactar una nueva constitución, pero es un congreso que tiene poder absoluto. Miren cómo nos quejamos de un congreso normal. Imaginen lo que sería un congreso con poder absoluto. La asamblea constituyente, ¿qué puede hacer? Puede hacer todo. ¿Qué límites tiene? No tiene ningún límite. Podría ser una constitución que tenga menos derechos, que concentre el poder, que establezca la reelección presidencial indefinida. Es una figura muy peligrosa porque consiste en tener poder absoluto. Además, la izquierda en el Perú, ellos no quieren tener una asamblea constituyente electa democráticamente, porque ellos saben que en una elección democrática seguramente podrían perder. Lo que ellos quieren es una asamblea constituyente donde una parte de la asamblea constituyente es electa por el pueblo y otra parte electa prácticamente a dedo por organizaciones afines a ellos, como sindicatos, gremios, clubes, etc. Entonces ellos quieren una democracia distorsionada, una democracia corporativista. No es que el pueblo escoge a la constituyente, el pueblo escoge una parte nomás de la constituyente. Entonces es una figura bien problemática, bien complicada, que genera mucha inseguridad jurídica. Perdóname que me extienda, pero la constituyente, si se instala, como tiene poder absoluto, puede mangonear a todas las entidades del Estado. Una constituyente podría decir, ¿no? Juez, no me gusta tu sentencia, va a ser nula. Gobernador regional, alcalde, no me gusta tu ordenanza, va a ser nula. Un poder absoluto. Un poder total. Puede capturar, intervenir universidades, poderes del Estado, intervenir el poder judicial. Básicamente lo que quiso hacer Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado y no pudo, eso es lo que podría ser una asamblea constituyente. Y por eso hay que decirle que no. Y sacamos más de 1 millón de firmas en todo el Perú, viajamos, dialogamos, debatimos. La izquierda, en cambio, decía que sacaba firmas y no ha podido presentar nada, ¿no? Entonces, al señor congresista de Arequipa, a Jaime Quito, que era el portavoz, el contrincante de nosotros en este proceso, me gustaría preguntarle dónde están sus firmas, ¿no? Hasta ahora no las muestra. Correcto. Y en ese sentido, la población, en su mayoría, digamos, tal vez por algunos temas de conocimiento o falta de algún conocimiento del documento, quisiese un cambio de constitución, pero sabemos de que no es necesario hacer un cambio de constitución para hacer algunas reformas políticas. Sí, claro. Si tuviésemos que hacer unas reformas políticas en prioridad, en orden de prioridad, si tuviésemos que decir 3, ¿en cuáles te enfocarías? A ver, la Constitución, solo para que todos lo tengan claro, ha sido cambiada más de 40 veces. La Constitución que tenemos hoy en día no es la Constitución de Fujimori de los 90, sino que prácticamente todos los gobiernos, todos los congresos la han cambiado un poquito y el Tribunal Constitucional también la ha cambiado con sus sentencias. Yo creo que el defecto más grande que tiene la Constitución ahorita es que genera un sistema político donde hay demasiados partidos políticos en el Congreso y por lo tanto tenemos una política muy caótica. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros sumamos los 2 partidos que pasaron a segunda vuelta, son menos de la mitad, son menos del 40%. La mayor parte de peruanos está poco satisfecho con la democracia. Lo que nosotros deberíamos hacer es buscar que haya menos fragmentación en el sistema político. ¿Eso cómo se logra? Eso se puede lograr de varias maneras. Primero, hay que premiar a los partidos políticos que se juntan, castigar a los que no se juntan. La valla electoral debería comenzar bien alta, 10%,
Pero si los partidos políticos se juntan, puede ir bajando, ¿no? A 9, a 8, a 7. Premiar las alianzas. Otra propuesta yo creo bien interesante. En vez de escoger congresistas por región, dividir las regiones en espacios más pequeños que pueden coincidir con las provincias y elegir un congresista por provincia. Hoy en día, por ejemplo, el problema que tenemos es que un montón de congresistas representan al mismo tiempo a un montón de personas en Arequipa. Y en el fondo nadie representa a nadie. Si nosotros dividimos Arequipa en 6 sectores y cada uno de esos sectores escoge a un congresista, ahí sí cada persona sabría quién lo representa. Ese sistema se llama sistema uninominal. Y lo bueno de ese sistema es que estimula que en el Congreso no haya un montón de partidos, sino que haya 2 o 3 partidos. Un partido de izquierda institucional, un partido de derecha institucional. Porque en ese sistema, para llegar al Congreso, tienes que quedar primer puesto en un montón de lugares pequeños. El que queda tercer, cuarto, quinto puesto en todos lados, no tiene nada. Y eso obliga a los partidos políticos a juntarse. Y eso es lo que necesitamos en el Perú. Consolidación. No caudillos, no proliferación de pequeños grupos, todos quieren ser cabeza de pericotes, sino consolidación en partidos más institucionales. Correcto. Y eso es importante porque ahí entra un poco a tener mayor representatividad de la ciudadanía, que es lo primero que dice el Congreso, ¿no? El Congreso no me representa. Exactamente. Entonces, de esta manera buscamos un tema de representatividad a cada uno de los ciudadanos. Vamos a pasar a un tema que nos importa bastante también, que es cómo involucramos a los jóvenes en política. Si bien es cierto, ahora el tema político siempre es algo que recae y dicen, no, yo no me meto en eso, es complicado, ya todo está mal, ya todo está corrupto. Correcto. ¿Cómo hacemos para invitar a los buenos elementos que existen en el Perú, que seguramente son mucho más que los malos elementos que hay, para que entren sin miedo al tema político? Yo creo que hay un montón de maneras de participar en política sin ser candidato y sin participar en un partido político. Por ejemplo, a través de un proceso de participación ciudadana, de recolección de firmas, cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley con 75.000 firmas. Y 75.000 firmas de repente suena mucho, pero si hay organización, se puede hacer muy rápido. Entonces, cualquier joven arequipeño o peruano que tiene una idea, la puede poner por escrito y si consigue el respaldo de ciudadanos, puede llevarla al Congreso. Luego, los ciudadanos también pueden presentar demandas ante el Tribunal Constitucional con un número mucho menor de firmas, 5.000 firmas también. Entonces, los procesos de participación ciudadana en el Perú son muy poderosos, muy potentes, pero nadie los conoce y muy poca gente los usa. Entonces, lo que hicimos nosotros con la recolección de firmas contra la Constituyente fue también una manera de motivar a la gente a que pueda organizarse y a que pueda participar. Y yo estoy seguro que cada vez más gente está poniéndose las pilas, más gente está participando y desde acá una motivación a todos para que lo puedan seguir haciendo. Perfecto. Una consulta ya para ir cerrando. Justo hemos hablado de cómo inspiramos a los jóvenes y les devolvemos la esperanza en nuestro país sin participar en temas políticos, sino activar o tener una participación ciudadana más activa. Correcto. ¿No? Que es importante, entonces, involucrarse un poco en los temas que está ocurriendo, conocer qué es lo que está pasando. Yo creo que en muchas partes del país hemos normalizado las fallas, ¿no? Por ejemplo, uno sale aquí a la calle y ve que las calles, las pistas y diferentes temas de servicios e infraestructura no están acordes a lo que uno usualmente debería tener, pero como que ya lo hemos normalizado, nos hemos acostumbrado un poco al caos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la gente, que participe más en los temas que tú dices, pero también que lo hagan de una manera con esperanza, ¿no? Porque da un poco de pena en algunos casos que la juventud esté pensando en salir del país, ¿no? Entonces, es algo... si se van, ¿cómo nos vamos a quedar? Es algo que deprime, ¿no? Es una tragedia que la gente le quite su confianza al Perú. Digamos, el Perú es un país hermoso, con tanto potencial. Hay que pelear por el Perú. Digamos, yo lo que pienso es, muchas veces hemos perdido la fe porque hemos pensado que la gente nos va a dar la razón solo porque tenemos la razón. Nadie te va a dar la razón porque piensas que la tienes. Si quieres que te den la razón, tienes que salir a convencer. Entonces, los que tenemos determinadas ideas favorables a la separación de poderes, a la economía social de mercado, ¿no es cierto?, en contra de la corrupción, tenemos que ir a salir como un apostolado, a convencer, a predicar en las plazas y calles del Perú, especialmente ahí donde pensamos que de repente no nos van a escuchar, ahí es donde tenemos que ir para hacernos escuchar. Entonces, tiene que haber una actitud propositiva, una actitud misionera. Hay otra herramienta más, ¿no?, que es interesante, que se llama rendición de cuentas. Por ejemplo, si hay un alcalde que tiene una mala gestión, uno puede hacer una lista de preguntas, ¿no?,
y confirmas, puedes obligar al alcalde a que las tenga que contestar, inclusive a través del Poder Judicial. Entonces hay un montón de mecanismos. Y la verdad que en los últimos años, como el Perú ha tenido tanta crisis política, la crisis política tiene un lado bueno, que ha habido un montón de participación política. Claro. Y yo veo a los jóvenes, digamos, más comprometidos con su país que nunca, ¿no? Es lo bueno. Qué bueno. Entonces, si tuviésemos que pensar en un mensaje esperanzador, ¿hay todavía temas que podamos trabajar en conjunto como ciudadanos, jóvenes, adultos mayores, para que el Perú vuelva a ser lo que en su momento todos pensamos, ¿no? Que es un país que tiene tantas riquezas en tema de territorio, cultura, idioma, hasta incluso gastronómico, tantos temas que nos une? ¿Cómo volver a unirnos como peruanos? Digamos, no hay que perderle la fe a la promesa de la vida peruana que decía Jorge Basadre y, digamos, hay que dar la cara a pelear por el país, ¿no? Cada uno desde su trinchera. Por ejemplo, yo dije que habían alternativas a los partidos políticos. Eso no significa que los partidos políticos sean malos, ¿no? Participar en partidos políticos está excelente. Participar en las empresas, en las universidades, todo eso es excelente. Acá la idea es trabajar duro para fortalecer la institucionalidad y la democracia en el país. Y sobre todo, no hacerle caso a las figuras de caudillos que venden soluciones fáciles con varita mágica. Ninguna solución que busque hacer las cosas a la mala, hacer las cosas a patadas, hacer las cosas contra el derecho, eso siempre va a llevar a más problemas, ¿no? Todos los caudillos hay que decirles que no y buscar tener una política democrática en el Perú. Perfecto. Bueno, para finalizar, sí quisiera que directamente les des un mensaje a los jóvenes que nos escuchan, que en su mayoría es el público que nos escucha, que nos ve, un mensaje así directo a ellos, para que participen, para que se comprometan, para que sean parte de este Perú que todos queremos, ¿no? Bueno, solamente agradecer a todas aquellas personas que participaron, que apoyaron las actividades que hicimos en contra de la Asamblea Constituyente, que fue realmente un trabajo muy duro que tuvimos en todo el Perú, y a aquellos que no apoyaron, igual, ¿no? Motivarlos a movilizarse a favor de su país, a estudiar, a capacitarse todo lo que puedan también y a no perderle la fe a este país que tiene tanto potencial. Pero para que tenga para que se pueda respetar su potencial, es importante que esté el derecho por encima de los intereses particulares y que haya igualdad de la ley, es lo más importante. Entonces, estoy seguro que se va a lograr, definitivamente. Muchas gracias. Y como pregunta final, para continuar esta conversación, o tal vez cambiar un poco el tono, o tal vez enriquecer un poco lo que hemos conversado, ¿a quién te gustaría que nosotros podamos entrevistar en el siguiente episodio? Se me ocurren dos personas arequipeñas que yo creo que son personas destacadas, que sería bueno que la gente los pudiera escuchar más. Uno es una persona joven y otro es una persona ya de trayectoria. La persona joven es Renzo Estrada. Renzo Estrada, él ha fundado varios colectivos ciudadanos en Arequipa. Él organizó muchas marchas en Arequipa, haciendo oposición al gobierno de Pedro Castillo. Y la verdad que es una persona que ha demostrado bastante liderazgo pese a su edad, ¿no? Él debe tener, creo, 25 o 26 años máximo. Es realmente un líder destacado, joven, ¿no? Renzo Estrada. Luego, otra persona que sería muy interesante escucharlo es el doctor Juan Carlos Valdivia Cano. Él es profesor de Derecho, de mucha trayectoria, siempre ha defendido las ideas liberales y hace poco acaba de publicar un libro muy interesante donde reflexiona sobre qué significa ser peruano y las dificultades, las complejidades que hay en el Perú, ¿no? Entonces sería bonito escuchar a Juan Carlos Valdivia para que pueda hablar sobre su libro que acaba de publicar. Perfecto, Lucas. Muchas gracias por la participación. Gracias, encantado. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro 6º episodio. Los invitamos a darle like a nuestra página de YouTube, a nuestra página de Instagram, para que puedan recibir notificaciones, darle a la campanita y puedan enterarse de los últimos videos que estamos haciendo. De esa manera nos ayudan para que podamos difundir nuestra labor y podamos realizar entrevistas con personas más influyentes todavía de nuestro medio. Muchas gracias.